ver ese punto acerca de los lenguajes. Hemos visto nosotros que tenemos los lenguajes que podemos insertarlo, perdón, podemos unirlo, podemos hacer la intersección, podemos hacer la diferencia y la concatenación. ¿Ya? Entonces, aquí he agregado a la diapositiva que les he pasado al PDF esta parte, ¿no? Esta parte es lo que he agregado, ¿no? Relaciona con los lenguajes. ¿Ya? Entonces, los lenguajes, pues nosotros podemos realizar la unión entre dos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, la unión entre dos lenguajes es un valor de X que pertenece a sigma asterisco, ¿no? Entonces, a todas las cadenas formadas por ese alfabeto, ¿no? Donde el X pertenece al L1 y X pertenece también a L2, ¿no? Entonces, igualmente, así como hacemos la unión, podemos hacer la asociación, ¿no? La conmutativa, elementos 9, podemos unir, ¿no? A través de paréntesis, ¿no? Podemos intercambiar el orden en una unión de dos lenguajes, ¿no? Y al cambiar el orden, tenemos la propiedad conmutativa, ¿no? En la unión también tenemos el elemento neutro, que nosotros cuando unimos con la cadena vacía, no la cadena vacía, sino con el vacío, obtenemos el propio lenguaje, ¿ya? Igualmente la intersección. La intersección tenemos un X que pertenece a L1 y también pertenece a L2. Igualmente podemos hacer asociativa, entonces podemos unir a través de paréntesis, ¿no? Tal como vemos en el ejemplo, ¿no? También podemos hacer la conmutativa, la intersección alterando el orden, ¿no? Y tenemos el elemento neutro. El elemento neutro viene a ser el propio lenguaje, el propio lenguaje, ¿no? Al unir con el sigma asterisco, ¿ya? Al intersectar, ¿ya? Entonces, esto con lo que respecta a la unión y la intersección. La diferencia también tenemos aquí, donde el X pertenece a L1 y X no pertenece a L2, al lenguaje L2, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas consideraciones. Si el lenguaje 1 está incluido en el lenguaje 2, entonces al hacer la diferencia del lenguaje L1 menos el lenguaje L2, entonces va a ser vacío, ¿ya? Tenemos otra que si intersectamos dos lenguajes y es igual al vacío, entonces decimos que L1 menos L2 es igual a L1. Y en el caso de la concatenación, vamos a tener un resultado X que pertenece a sigma asterisco, tal que X es una combinación de las palabras de un lenguaje y el otro. En este caso X es igual a Y y Z. Y Y pertenece a L1 y Z pertenece al lenguaje L2. Podemos hacer también la asociación, ¿no? Entre lenguajes, ¿no? A través de los paréntesis ahí, ¿no? Así tal como vemos. Y tenemos el elemento neutro. El elemento neutro se hace con la cadena vacía, ¿no? Podemos hacer también ahí cambiar el orden, ¿no? El orden y siempre vamos a obtener el propio lenguaje, ¿no? Al concatenar con la cadena vacía. Aquí tenemos ya el ejemplo que ya, bueno, se ha visto ese día, ¿no? Tenemos este lenguaje y bueno, y hacemos todas esas operaciones, ¿no? Aquí. Pues en este caso, esto es lo que he agregado también. En este caso tenemos ya los dos lenguajes. Tenemos los dos lenguajes, L1 con estos 4 valores y L2 con estos, ¿no? Entonces, al concatenar, recuerden que el X es igual a YZ, ¿no? YZ, ¿no? Donde Y pertenece a L1 y Z pertenece a L2. Entonces, esto sería el Y y esto sería el Z. Entonces, al concatenar obtenemos este valor. Siempre en ese sentido, ¿no? YZ. Entonces, tenemos aquí el Y con Z. O sea, 10 y 11. Y obtenemos esto, ¿no? Igualmente, 10 y 12. Tenemos 10 y 12. ¿No? Y así completamos con cada uno de ellos, ¿no? 10, 13, 10, 14, 10 y 15. 10 y 15, ¿no? Y aquí tenemos todos estos, ¿no? Luego agarramos
la otra palabra, ¿no? Entonces tenemos aquí el 11, lo concatenamos igualmente con el 10. Y así con el 11, con el 12, con el 13, 14 y 15. Y así hacemos con cada uno de los elementos del lenguaje 1, ¿no? De las palabras, ¿no? Y vamos a obtener cada uno de estos, ¿ya? Entonces, eso sería la concatenación, ¿no? De dos lenguajes. Eso sería la concatenación. A ver, ¿qué más se ha agregado aquí? Ah, también hemos agregado aquí, bueno, se ha agregado el conjunto potencia. ¿Qué viene a ser el conjunto potencia? El conjunto potencia de A, voy a leer, el conjunto potencia de A es un conjunto de las partes, también se le denomina, en algunos libros van a ver como partes de un conjunto, conjunto de partes, o simplemente conjunto potencia de A. ¿Qué viene a ser bueno, el conjunto potencia de A es el conjunto P de A, ¿no? Que se lee como potencia de A, formada por todos los subconjuntos de A. Entonces nosotros vamos a, el conjunto potencia viene a ser el resultado, bueno, al interior va a tener una serie de subconjuntos de A. ¿Ya? Y aquí vemos que B pertenece a partes de A. Entonces, esto es partes de A o conjunto de las partes, ¿no? O potencia de A. Entonces, B pertenece partes de A. Cuando B está incluido en A, ¿ya? En A. Entonces, aquí entiéndase que cuando hablamos de potencia de A, partes de A, estamos hablando de subconjuntos, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo, si tenemos el conjunto potencia de A, vamos a calcular eso, ¿no? Conjunto potencia. Si tenemos este conjunto A, que está formado por estos tres elementos, A, B y C. Entonces, las partes de A o potencia de A será el vacío. De toda potencia de un conjunto tiene el vacío. Entonces, el vacío, el subconjunto A, subconjunto B, subconjunto C, y la combinación, ¿no? Tenemos A con B, formamos otro subconjunto. A con C, igualmente otro subconjunto. Luego, B con C, otro subconjunto. Y finalmente agarramos los tres, ¿no? Y vemos aquí los tres, ¿ya? Entonces, la potencia de A viene a ser eso. Viene a ser subconjuntos del conjunto A. Entonces, vean ustedes aquí. Las partes de A vienen a ser subconjuntos. Noten aquí que el vacío también se puede representar como paréntesis y paréntesis, abierto y cerrado. Eso también representa el vacío, ¿no? Bien. Disculpe, Luego dice aquí ingeniero, que... Sí, dime. ¿podría grabar las sesiones? Ah, ya, Porque ya. con esta lluvia y qué tal se va la Sí, luz. sí, sí, sí. Ok, muchas Se puede ir la gracias. luz. Ya. This meeting is being recorded. Entonces, bueno, repetimos un poco este conjunto potencia. Conjunto potencia viene a ser por todos los subconjuntos de A, ¿no? Esos subconjuntos de A, si tenemos aquí el conjunto A, con estos tres elementos, podemos determinar o calcular las partes de A o potencia de A. ¿Dónde vienen a ser subconjuntos? Subconjuntos. Vean ustedes que está con paréntesis, ¿no? Paréntesis, perdón, llaves, ¿no? Está con llaves. Esta primera llave es del propio conjunto, de la potencia de A, y al interior tiene sus llaves. Cada uno viene a ser un subconjunto, ¿no? Subconjunto, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro ejemplo. El conjunto potencia de B. Bueno, si el conjunto es B con este único elemento, entonces el conjunto potencia, la potencia de B, vendría a ser el vacío y el subconjunto del primer elemento, ¿no? Así, todo eso encerrado entre llaves. Entonces, así tenemos nosotros lo que son las partes del conjunto B, ¿ya? Eso es con lo que respecta a la potencia
de un conjunto o conjunto potencia. ¿Ya? Vamos a ver. También tenemos lo que es el cardinal. ¿Ya? ¿Qué viene a ser el cardinal? El cardinal, si A es un conjunto finito, llamamos cardinal de un conjunto al número de elementos del conjunto A. Entonces me dice que es el número de elementos del conjunto A. Entonces aquí yo tengo este conjunto A. ¿Cuántos elementos tiene? 3. Entonces el cardinal de A viene a ser 3. Entonces aquí vemos que el cardinal del conjunto potencia. Entonces ahora estamos hablando del cardinal del conjunto potencia. ¿Ya? De este conjunto. Estamos hablando de eso. ¿Ya? Entonces el cardinal del conjunto potencia de un conjunto finito A es 2 elevado al cardinal de A. ¿Qué viene a ser esta representación? ¿Ya? Entonces, cuando vemos nosotros unas barras, entonces nos estamos refiriendo al cardinal del conjunto potencia en este caso. Y aquí tenemos el cardinal del conjunto A, ¿ya? Que viene a ser 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene el conjunto A. Entonces, ¿cuánto sería 2 elevado a la cantidad de elementos? Puesto que A tenía A, B y C, son 3. Entonces, el cardinal de A, del conjunto A, será 3. Entonces, 2 al cubo es 8. Por lo tanto, el cardinal del conjunto potencia viene a ser 8, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí, ¿no? Contamos los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, de esa manera determinamos el cardinal del conjunto potencia, o partes de A, ¿no? Noten ustedes, repito nuevamente, las partes de A es un conjunto, y al interior tiene subconjuntos, ¿ya? Y esos subconjuntos han sido generados del conjunto inicial, que viene a ser A, de la combinación, ¿no? Fíjense ustedes, es la combinación. Son los propios elementos, son subconjuntos. Y también la concatenación, no concatenación, sino la unión de los elementos, ¿no? La unión de A con B, A con C, ¿no? B con C y finalmente A, B y C, ¿no? A, B y C. Entonces, eso con lo que respecta al cardinal de un conjunto, ¿ya? También tenemos el inverso de un lenguaje. Entonces, el inverso de un lenguaje está denotado por A elevado a la I de inverso. En algunos libros pueden ver ustedes representado como A la menos 1, ¿no? A la menos 1. Eso también viene a ser el inverso de un lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Se denota por A I, y son todas las cadenas del lenguaje invertido, ¿ya? Entonces, son todas las cadenas del lenguaje invertido, ¿no? Invertidas, ¿no? El lenguaje inicial no se altera. Entonces, el lenguaje sigue siendo A, ¿no? Si yo tengo el conjunto A, entonces el lenguaje se mantiene, ¿no? Entonces, lo que yo quiero calcular es, digamos, el inverso de ese lenguaje. Simplemente invierto las cadenas de ese lenguaje, ¿ya? Pero el lenguaje sigue siendo el mismo. ¿Y cómo se representa? Se representa de esta manera. El lenguaje de A, perdón, el inverso del lenguaje A, por ejemplo, pues será un elemento X. Y ese elemento X viene a ser la palabra, ¿no? Y esa palabra está compuesto, digamos, de una serie de caracteres o símbolos. Y todo eso se debe invertir, ¿ya? Y dice tal que X pertenece al conjunto A, ¿ya? O al lenguaje, ¿no? Ya, eso. Entonces, para la concatenación, entonces aquí tenemos alguna salvedad, ¿no? Para la concatenación. Si yo tengo la concatenación de dos lenguajes, entonces el inverso también será el inverso de ambos lenguajes. Ya, fíjense ustedes aquí, cuando yo aplico el inverso a la concatenación, entonces su representación puede hacerlo de esta manera, ¿ya? Este es el inverso de ambos lenguajes, ¿no? Y a su vez, cada uno de ellos, cada palabra también el inverso, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice acá,
si el conjunto A, bueno, el conjunto A, voy a decirlo así, el conjunto A está representado por pelota y arco. Entonces, el inverso será la palabra pelota, pero al revés, ¿no? Al revés. Y la palabra arco al revés. Eso sería un ejemplo del inverso de un lenguaje, ¿ya? Pasamos a ver a la siguiente. Eso. Bueno, eso ya lo explicamos. Eso ya lo hemos explicado en la clase anterior, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿ya? Bueno, y acá está. Y bueno, y el ejercicio, ¿no? El ejercicio que les dejé, ¿no? Creo que está por acá. Vamos a ver. Esto es, ¿no? Esto es. Entonces aquí, en este ejercicio, algunos de sus compañeros lo han hecho, bien, otros lo han hecho mal, ¿no? Bien, vamos a ver cómo es que se soluciona estos ejercicios. Entonces, acá dice cuáles son las palabras de longitud 2. Me está diciendo las palabras, ¿no? De longitud 2 sobre ese alfabeto. Entonces, aquí tenemos el que está al cuadrado, ¿no? Entonces, veamos. 001. Entonces, yo tengo aquí este conjunto 00, como tengo esto, ¿ya? Entonces, como esto está al cuadrado, entonces esto se puede representar como la concatenación del mismo. Entonces, aquí tendría acá 00,1, ¿no? Voy a ponerlo bien este 0. 001, así lo voy a poner, ¿ya? Y con el otro, 0, bueno, con el mismo, ¿no? 001. Entonces, aquí voy a obtener yo un resultado, ¿ya? Entonces, acá voy a tener un resultado. Entonces, esto aquí es igual. Como esta es una concatenación, entonces agarro este primero con el primer elemento de este lenguaje con este otro. Entonces, ¿qué tendría? 0, 0, 0 y 0. ¿Ya? Coma, igualmente aquí el 0, 0, 1. Luego tendría ahora el 1, ¿no? El 1 con el 0, ¿no? 1, 0, 0. Y finalmente el 1 con el 1. Tendría eso. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las palabras que tienen una longitud de 2? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, como me dice las palabras, entonces, al momento de yo concatenar, como ya lo vimos anteriormente, esto viene a ser, tiene una longitud de 1. Una longitud de 1. Con esto que tiene una longitud de 1, entonces ya serían 2 al concatenarlo, ¿ya? Entonces esto también tiene una longitud de 1, longitud de 1, longitud de 1. Entonces, esto tendrá una longitud de 2, aquí, esto con esto, y finalmente esto con esto, son 2. Entonces, la pregunta de las palabras son 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Porque todas tienen una longitud de 2, ¿ya? Me está diciendo las palabras, ¿ya? No me está diciendo determinar el lenguaje, ¿no? Solo me está pidiendo las palabras. ¿Cuáles son las palabras? Y estas son, ¿ya? Eso sería con lo que respecta a la pregunta 1, ¿no? Luego tenemos aquí, bueno, se tiene estos alfabetos, dice, ¿no? Siguiente alfabetos, ¿ya? A, B, C, D, C, D, E y 0 y 1. Bueno, esto no lo hemos utilizado. Hallar la intersección, ¿no? De ambos alfabetos, ¿ya? Entonces, como sabemos aquí, voy a ampliarlo un poco, aquí. Entonces aquí tenemos el alfabeto 1, que está representado por estos valores, bueno, tiene estos elementos A, B, C, D, y el alfabeto 2 tiene C, D. Como vemos aquí que tiene el signo más, pues ya sabemos que el signo más excluye a la cadena vacía, ¿ya? Excluye. Por lo tanto, voy a tener, primero tendría que calcular esto, ¿no? Tendría que calcular esto. ¿Cuál será la intersección entre el 1 y el 2?
¿Cuál será entre el 1 y el 2? A ver, ¿quién me dice? CD. Entonces, CD. Entonces, CD sería el resultado, ¿no? Del interior. CD sería, ¿ya? Sería con sus llaves, ¿no? Con sus llaves. Y todo eso está elevado al más. Perdón, al más, al más. Entonces, todo eso está elevado al más. La estrella de Klein menos la cadena. Entonces, ya ahora esto tendríamos que operar, ¿ya? Entonces, esto ya sabemos a qué es igual, a ver. ¿A qué es igual esto? ¿Quién me dice? Sigma asterisco menos la cadena vacía. Sigma asterisco, claro. Sigma asterisco menos la cadena vacía. ¿Ya? Eso sería. Ahora, ¿cuál sería el resultado de eso? Solo CD. ¿Cuál sería el resultado? Entonces, aquí, acá es C, D, ¿no? C, D, ¿no? Es C, D, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál sería el resultado? Su compañero me dijo sigma asterisco, ¿no? Sigma asterisco menos la cadena vacía, ¿no? ¿Ya? Eso sería, ¿no? Está bien eso. Pero ahora veamos a ver cuál será el resultado. Esto que está aquí equivale a C, D. Sí, con llaves, ¿no? Y el más, ¿no? El más, ¿ya? Aquí el más. Sí, eso equivale a eso, ¿no? Descartando el paréntesis, ¿ya? ¿Y cuál sería el resultado de eso? ¿Cuál sería? Entonces, recuerden que hemos visto que así está bien, menos el vacío. La misma cadena, menos el vacío, ¿ya? Pero cuando vimos esto, al asterisco, no era la unión. Recuerdan que vimos que esto representaba la unión. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esto era la unión? Vimos en unas diapositivas anteriores, ¿ya? Pero, en resumen, esto sería el resultado. Esto tiene un desarrollo, ¿ya? Como está en la diapositiva, tiene un desarrollo. ¿Ya? Entonces, esto equivale a, vamos, CD, ¿no? ¿Sí? Elevado a la 1, unido con CD, ¿no? CD, elevado a la 2, y así, ¿no? Unido, y así hasta el infinito. Entonces, esto hay que operar, ¿ya? Hay que operar. Es una unión, entonces tenemos que juntar, ¿no? Entonces, eso ya está el desarrollo, pero como respuesta tendríamos esto. Y aquí igual, ¿no? Es algo similar, solo que es unión, ¿ya? Solo es unión. Esto casi todos lo han hecho. Lo que respecta al tercero, ¿no? El tercero fue lo que no hemos visto bien ese tema, ¿no? Entonces vamos a ampliarlo. En este caso, ¿qué es lo que hacemos aquí? La concatenación. Entonces acá tenemos, en algunos libros van a encontrar simplemente L1 y L2, así, ¿no? Así de simple. O si no, también van a colocar con un punto bien, L1.L2, que también representa a la concatenación, ¿ya? Entonces, en el primer caso, L1 concatenado con L2. ¿Qué tendríamos que...? Aquí nosotros podríamos desarrollar, ¿no? Desarrollar cada uno de estos, desglosar, ¿no? En su forma, por extensión, ¿no? Por extensión, y podemos determinar cuáles son las cadenas de este lenguaje. Igualmente, para el lenguaje 2, le damos un valor para R, desde R igual a 1, hasta, bueno, hasta varios, R igual a 3, por ejemplo, ¿no? Y vamos a obtener un resultado, ¿no?
por extensión, ¿ya? Pero como aquí estamos uniendo, ¿no? Uniendo cada elemento, un elemento del primer lenguaje con otro elemento del segundo lenguaje. Vamos a hacer solamente un par nada más, ¿no? Un par, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, n es igual a 0, ¿ya? Si yo le doy el valor de n igual a 0, entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Ya? Los menores valores, y m le pongo igual a 2. Entonces, ¿cuál será el resultado de este lenguaje? Solo una palabra nada más. Ahora buscamos una palabra n igual a 0 y m igual a 2. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que sale? ¿Cuál sería la primera palabra que generaríamos? Cadena Ya, vacía. d a la 0, ¿no? Y e elevado al cuadrado, ¿ya? Esto tendríamos, ¿ya? ¿Y esto cuál será el resultado? Sabemos que el d a la 0 es la cadena vacía, ¿ya? La cadena vacía. Punto e al cuadrado, pero e al cuadrado viene a ser e. Entonces, por propiedad, tenemos que si concatenamos el vacío con un lenguaje, en este caso con esta cadena, nos daría la propia cadena, ¿ya? O el propio lenguaje. Entonces, para los menores valores, los mínimos valores, obtendríamos esta cadena, ¿ya? En el otro caso, L2, para R igual a 1, ¿qué valores, qué lenguaje o qué cadena obtendríamos? Para R igual a 1, aquí. Para R igual a 1, ¿qué valor obtendríamos? ¿Qué palabra? Tendríamos A elevado a la 1, C y D elevado a la 1, ¿no? Y todo eso es igual a CD, ¿no? Como dicen ahí sus compañeros, ¿no? ACD, ¿ya? Entonces, nosotros cuando vamos a concatenar esto con esto, ¿no? El primero. Entonces, un resultado de esta concatenación va a ser otro lenguaje, ¿no? Que viene a ser la concatenación de E con A, C, D. Así. Coma, y yo empiezo a dar otros valores, ¿no? Para n igual a 1, etcétera, le puedo dar más valores. Puedo dar más valores, ¿ya? Y así voy obteniendo las palabras del lenguaje 1, las palabras del lenguaje 2. Entonces, y empiezo a hacer las operaciones de concatenación, ¿no? Empiezo a unir, ¿ya? Eso sería el resultado. Pero, si yo tengo esto que está aquí, entonces yo también podría representarlo por comprensión. ¿Esto qué podría ser? Como yo sé que es la concatenación, entonces simplemente hago lo siguiente. O sea, agarro D a la N, ¿no? Por C, bueno, es E. Por E elevado a la M, ¿no? Por A elevado a la R, ¿no? C y D elevado a la R, ¿no? Y acá abajo voy a continuar, ¿ya? Con otro color. Entonces esto lo vamos a descartar por acá, así. Tendríamos esto, ¿no? Con sus llaves, ¿no? Con sus llaves, tal que colocamos lo mismo, tal que n mayor o igual a 0, ¿no? Y m es mayor o igual a 2, mayor o igual a 2. Y, ¿no? Y r es mayor o igual a 1. Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? Para este caso. Entonces, simplemente es la concatenación, ¿ya? Entonces, vamos a unir. Y como ya tenemos los valores, a partir de este lenguaje unidos, ya podemos restringirlo, ¿no? Con eso, ¿no? Y generar todas las palabras. Y en el caso de L2.L1, bueno, es al revés, ¿no? Es al revés, ¿ya? Ahora, ¿esto se ha entendido? Yo creo que sí. A ver, escriben en el chat, ¿se ha entendido? Ya, listo. Ahora, yo les pregunto, mira, aquí cuando planteé el ejercicio, me di cuenta aquí, ¿qué pasaría si en vez de esta E,
hubiera sido C. Si hubiera sido C, y yo les hubiera preguntado, ¿cuál será el resultado de L1 intersectado con L2? ¿No? ¿Cuál sería ese resultado? L1 intersectado con L2. Solo C. ¿Ya? Acá su compañero dice solo C, ¿no? Solo C, ¿ya? Pero, fíjense ustedes aquí, ¿cuál será el resultado? ¿Solo C? ¿O será C a la M? Donde M mayor o igual a 2. O solo C. Solo C, ¿no? ¿Ya? Como dijeron sus compañeros ahí. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos esto, hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo acá reemplazo esto la C, entonces, y puedo generar una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de L1 con L2? Y representarlo por comprensión, ¿ya? Puede ser preguntas de examen también. Bueno, con lo que respecta a L3, bueno, ya ahí también ya tenemos es el propio lenguaje, ¿no? L3 al cuadrado. Entonces, simplemente tendríamos que, nuevamente esto, copiar aquí, ¿no? Copiar aquí, 0 elevado a la A, 1 elevado a la 2A. Y donde A es mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces tendríamos que agregar, duplicar esto, ¿no? Y la restricción sigue siendo la misma, ¿ya? Bien, entonces eso era con lo que respecta a los ejercicios. Entonces, porque algunos de sus compañeros me han preguntado en el chat, ¿ya? En el chat, ¿no? Esa parte no hemos hecho y cuando lo he revisado, tienes razón, ¿no? Entonces, eso no hemos hecho y bueno, aquí lo estamos completando. Esto, ya bueno, esto ya está. Vamos a ver aquí. A ver, un ratito, ¿dónde yo tengo esto? Ahí acá está, ya. Ya, ahora voy a compartir la otra diapositiva, ¿ya? Eso ya les voy a compartir la diapositiva, actualizada, lo reemplazan. Bien. Ya. Entonces ahora continuemos. Bien, ahora vamos a ver lo que son las gramáticas, ¿ya? Entonces ustedes ya han visto, bueno, en el colegio inclusive nos han enseñado gramática, ¿no? Cuando nosotros empezamos a escribir nuestras fracciones, nos han enseñado qué viene a ser una gramática, ¿no? Entonces eso lo conocemos muy bien, ¿ya? Aquí voy a dar lectura. Gramática dice que viene a ser describe la estructura de las frases, ¿no? Y las palabras de un lenguaje y se aplica por igual a los lenguajes naturales y los lenguajes de programación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguajes de programación, recuerden ustedes que ahí han visto palabras reservadas, ¿no? Han visto palabras reservadas. Y cuando hemos hablado de lenguajes naturales, nosotros, lo que nos permite comunicarnos, ¿no? Nos permite comunicarnos a través de un conjunto de reglas sintácticas, ¿no? Estas reglas sintácticas están compuestas de
de repente sujeto, predicado, el verbo, ¿no? Y diferentes estructuras, ¿no? Que ya se conocen, ¿no? Para poder comunicarlos. Y estos sujetos, estos predicados, se unen, ¿no? Se unen para formar una estructura gramatical, ¿no? Una estructura gramatical. Y esta estructura gramatical nos permite a nosotros comunicarnos, ¿no? Nos permite comunicarnos. Entonces, a través de algún idioma, ¿no? Puede ser el español, el inglés, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser un lenguaje natural. En el caso de los lenguajes de programación, ahí estamos hablando de los lenguajes formales, ¿ya? Entonces, los lenguajes formales han sido creados para comunicarse la persona, el ser humano, el usuario, con la máquina, ¿ya? El usuario con la máquina, ¿ya? Entonces, es así, gracias a ello es que surgen pues, los lenguajes de programación, ¿no? Entonces, gracias a las condicionales, las variables y todo ello, entonces, existe la comunicación, ¿ya? Entre el hombre y la máquina. El hombre lo digita y la máquina lo interpreta, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso viene a ser, en resumen, una gramática que nos permite comunicarnos entre personas o también entre persona y computador. Entonces, sí, ahora que vamos a entrar a la parte de lo que es análisis sintáctico, ¿no? Análisis léxico, perdón. Entonces, nosotros debemos saber para qué nos va a servir esta gramática, ¿ya? Entonces, la gramática nos va a permitir a nosotros generar un conjunto de cadenas, ¿ya? Que van a pertenecer a un lenguaje determinado, ¿ya? Entonces, la gramática viene a ser un conjunto de cadenas que nos va a permitir generar un lenguaje, ¿no? Bueno, una palabra pertenece a un lenguaje, como hemos estado viendo, ¿no? Entonces, esa gramática nos va a permitir, ¿sabes qué? Si quieres generar una palabra, tienes que hacerlo de esta manera. Si lo haces de otra forma, entonces esa palabra yo no la voy a reconocer, ¿no? Es como cuando ustedes en el C, cuando han definido una variable. La variable, el profesor les dice, ¿no? La variable debe empezar con un guión bajo o una letra. Nunca puede empezar con un número, ¿no? Entonces, ¿quién te dice eso? La gramática. Entonces, hay un conjunto de reglas que es limitado, ¿no? Tiene finito, por eso dice aquí, es finito. Viene a ser un conjunto de reglas que describen toda la secuencia de símbolos pertenecientes a un lenguaje específico N, ¿ya? Entonces, es un conjunto de reglas. Definir una variable nunca empieza con número. Por lo tanto, esa gramática o esa palabra no la va a reconocer nuestro lenguaje, ¿ya? No la va a reconocer. Acá tenemos ejemplos de gramática. Entonces, acá tenemos dos notaciones. Esa notación con flecha que está del lado izquierdo y la notación, la otra notación, ¿no? ¿Ya? Esas dos van a ver en los libros y cualquiera de ellas es lo mismo. Entonces uno se adecua al que mejor se ajusta, ¿no? La persona. Entonces, aquí tenemos un conjunto finito de reglas. Cada uno de estos viene a ser una regla, ¿ya? Cada una de esas líneas viene a ser una regla. Acá lo vamos a ver. Y a esa regla se llama una regla de producción o un conjunto de producciones, ¿ya? Entonces, tenemos aquí todas estas producciones o reglas, ¿ya? Entonces aquí, vamos a leer. Sea sigma un alfabeto. Llamamos producción definida sobre ese alfabeto a un par ordenado de palabras, alfa, beta, donde alfa pertenece a sigma estrella. Alfa, beta pertenecen a sigma estrella. Se dice que alfa es la parte izquierda de la producción y que beta es la parte derecha. Bueno, a las producciones también se les llama reglas de división. Entonces, estamos hablando de esto. Esto viene a ser una producción. Entonces, esta producción tiene
un lado izquierdo y un lado derecho. A este se le llama alfa. Y a esto, bueno, se le denota como alfa y a esto se le denota como beta. Entonces esto viene a ser el lado izquierdo y el lado derecho. Esto viene a ser una palabra. Y esto también viene a ser una palabra. ¿Ya? Así se está definiendo. Entonces, ese par ordenado de palabras alfabeto es definido sobre el alfabeto. Bueno, es esto, ¿no? Lado izquierdo y lado derecho de la posición. Entonces, los lenguajes de programación, ya hemos visto que tenemos la parte léxica, sintáctica, semántica. Y eso ya lo hemos explicado en la primera clase, ¿no? Cómo trabaja un compilador. Tenemos el código fuente. Ese código fuente va a pasar por una etapa de análisis léxico, luego va a pasar sintáctico, luego semántico, ¿no? Luego va a pasar por la etapa de detección de errores, ¿no? Simplificación del código, etcétera, y hasta generar objetos, ¿no? El objeto para ejecutarse, ¿no? ¿Ya? Entonces, en los lenguajes de programación tenemos estos elementos importantes: léxico, sintáctico y semántico. Nosotros nos enfocamos en la parte léxica, que viene a ser un conjunto de símbolos que se pueden usar en un lenguaje, ¿ya? Ahí tenemos a los identificadores, las constantes, operadores, instrucciones, comentarios. Todo ello lo usamos o lo hemos usado en un lenguaje de programación. En la parte de la sintaxis, ¿qué dice aquí? Son las reglas sintácticas o producciones que especifican la secuencia de símbolos que forman una frase del lenguaje. Estas reglas nos indican si una frase está bien escrita o no. Pueden contener dos tipos de elementos. Entonces, cuando hablamos de sintaxis, ustedes ya saben, siempre el if, si vas a utilizar el if y el else, siempre es if, else, bueno, la expresión después del if, ¿no? Hay una regla, ¿no? Entonces, esas reglas se llaman reglas sintácticas, ¿no? Pueden contener dos tipos de elementos: elementos terminales y elementos no terminales. Entonces, ¿a qué se dice elementos terminales y no terminales? Si nos referimos a esta producción, entonces los elementos terminales son las letras minúsculas en este caso, y los elementos no terminales son las mayúsculas, ¿ya? Son las mayúsculas. Estamos hablando del lado derecho, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Bien, pueden tener dos tipos de elementos, ¿no? Los terminales y no terminales, ¿sí? Las minúsculas y mayúsculas, en una producción. Ahora, ¿cómo denotamos nosotros? Entonces, tenemos dos notaciones que vienen a ser, bueno, tenemos algunas notaciones, ¿no? Para especificar las reglas. La notación BNF, que viene a ser esto, lo que está ahí, ¿no? Lo que vemos es, no es otra cosa que esto que está acá, ¿no? En el lado, esto que está, notación BNF. Le he puesto 2 puntos nada más. La notación BNF, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos esta expresión de 4 por 3, bueno, con paréntesis, ¿no? 3 más 1. ¿Ya? Bueno, ¿se está escuchando bien? ¿Se Sí, escucha bien? Sí, ingeniero. Ya. La lluvia no pasa y pensé que de repente se está escuchando un retardo. Está bien. Entonces, nosotros para poder hacer nuestro arbolito, ¿no? Sintáctico, para esta expresión, nosotros podemos representarlo con la notación BNF. Entonces, una expresión siempre tiene un punto de partida. Siempre toda producción, todo conjunto de producciones, todo conjunto de producciones siempre tiene un punto de partida. Y en los libros ustedes van a ver como la letra S, ¿ya? Salvo que le indique lo contrario, ¿no? Pero normalmente la letra S viene a ser el punto de partida. Bien empieza por este lado o bien empieza por este otro lado. Aquí. Entonces aquí empezamos por la expresión. Esa expresión, aquí va a ser igual. Es igual a un número,
¿no? Una expresión puede ser simplemente un número, el número 4, ¿no? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, sí, y sabemos que dentro de los paréntesis, nosotros colocamos la expresión, ¿no? Una expresión colocamos. Si yo coloco el número 2 viene a ser una expresión, ¿no? Entonces aquí, una expresión puede ser simplemente un número. Y esto que está aquí se representa como O, ¿no? Se interpreta como O. Entonces, esta expresión puede ser simplemente un número o puede ser un paréntesis abierto o una expresión con su paréntesis cerrado. O, por esto, o también puede ser simplemente una expresión, puede ser simplemente una expresión como esto que está aquí, seguido de un operador, ¿no? Un operador y seguido de otra expresión, ¿ya? Entonces, una expresión puede ser una expresión seguido de un operador y seguido de otra expresión. Ahora, cada uno de estos viene a ser, por ejemplo, en este caso, el operador. ¿Quién viene a ser el operador? Puede ser un signo más o un signo menos o una multiplicación o una división. Ese es el operador. Entonces, aquí vemos algunas palabras que bueno, que se ha colocado, ¿no? Pero ¿qué viene a ser un número? Un número. Esto, en este caso, vendría a ser los no terminales. Entonces, cuando vemos nosotros esto, a esto nosotros lo llamamos los no terminales, ¿ya? No terminales, así lo voy a poner terminales, no terminales. Aquí el número es un no terminal, por lo tanto, en todas estas reglas va a buscar dónde está el número. Y vemos aquí que el número está aquí. ¿Y ese número a qué puede ser igual? Igualmente esto es un no terminal. Puede ser igual a un dígito o puede ser igual a un número que viene a ser el mismo que está aquí. Recursivo ya sería esto. Puede ser igual a un número seguido de un dígito. Si número es igual a un dígito, entonces aquí tenemos el no terminal dígito. Y aquí ya tenemos ya los terminales. Estos ya vienen a ser los terminales. En este caso son números, ¿ya? Entonces a esto se le denomina terminales. Entonces un número simplemente puede ser un dígito, que puede ser un 1, un 2, un 3, etc. O puede ser también un número seguido de un dígito. Pero el número, como es recursivo, vuelve aquí y dice que es un dígito, ¿no? Y si quiero escribir, digamos, 234, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Entonces, número es igual a dígito, pero yo quiero 234, necesito 3. Entonces, me voy para acá. Es igual a un número. Entonces, voy acá de nuevo número, voy acá, y quiero otro dígito. Voy acá nuevamente número. Y voy acá, y ahí recién escribo un dígito. Y luego regresa acá y continúa, ¿no? Continúa con el dígito. Y luego regresa nuevamente, como es recursivo, tiene que regresar, ¿no? Ustedes recuerden la recursión, entonces hay una subida y luego tiene que haber una bajada, ¿no? O viceversa. Si sube un valor, luego tiene que regresar, ¿no? Si la función va subiendo, luego al final tiene que regresar. Entonces aquí es lo mismo. Esto es recursivo, ¿ya? Para generar un número de muchas cifras, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros, utilizando la notación BNF, podemos generar una expresión, ¿ya? La notación BNF. También tenemos otra forma que vienen a ser los diagramas sintácticos, ¿no? Bueno, lo mismo, misma expresión, pero de esta manera, ¿no? De esta manera, ¿ya? Bueno, esta parte yo creo que se entiende también. Es más entendible, ¿no? Una expresión es igual a un número, simplemente un número y termina. O también una expresión puede ser, se va por este lado, un paréntesis, la expresión, paréntesis y termina. O si no, puede ser expresión. Acá viene ya la recursión, ¿no? Puede ser la expresión, el operador, la expresión y finalmente termina. Y el operador son todos estos, ¿no? Y el número viene a estar representado por esto, ¿ya? Número. Y finalmente dígito.
dígito, bueno, todos los días. Esa es otra anotación también. Entonces, cuando estamos hablando de gramáticas, nosotros tenemos que ver eh, una gramática formal para los lenguajes de programación. Es una cuádruple, donde tenemos 4 elementos. El sigma de T, bueno, sigma de T, dice aquí, es el alfabeto de los símbolos que formarán las cadenas del lenguaje que se está describiendo, y es denominado alfabeto de símbolos terminales. Entonces, esto viene a ser el alfabeto de símbolos terminales, ¿ya? Si nos vamos a este lado, símbolos terminales, dice. Entonces, el alfabeto de símbolos terminales, en este caso, van a ser A, B, eso es todo. Entonces, el alfabeto de símbolos terminales, entonces se representaría así. Es igual a ¿quién? A y B. ¿Ya? A y B. Esos son los símbolos terminales. Entonces, y el alfabeto de símbolos no terminales, ¿quiénes vienen a ser? En este caso, las mayúsculas, ¿no? Entonces, las mayúsculas B, B mayúscula y la A mayúscula. ¿Ya? Esos serían los no terminales. Ahí vamos acá. Luego tenemos lo que es S y P. ¿Qué viene a ser S? S viene a ser el punto de partida. Es el punto de partida, bueno, o el axioma también se lo denomina, ¿no? En algunos libros. Entonces acá tenemos los no terminales, ¿no? Símbolos no terminales, ¿ya? El S, vamos con el S. El S pertenece a los no terminales, puesto que es una mayúscula, ¿ya? Es un símbolo no terminal distinguido denominado axioma o símbolo inicial de la gramática. Entonces, siempre tenemos, como les mencioné, un símbolo inicial. Siempre hay un punto de partida. ¿Qué viene a ser la S? La S. Entonces, acá tengo 2 puntos de partida. Dependiendo de mi cadena, yo voy a optar por uno u otro. Luego tenemos P. Ahora, ese no necesariamente puede ser uno solo, ¿no? Puede haber dos, ¿ya? Entonces luego tenemos P. P viene a ser, es un conjunto de producciones de la forma alfa-beta, donde ambas palabras están compuestas de símbolos terminales y símbolos no terminales. Entonces, el alfa y beta viene a ser el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? ¿Ya? Pero acá dice, hay una salvedad. Pero en alfa, la palabra alfa, al menos debe encontrarse un símbolo no terminal. Alfa. Entonces aquí, al menos, en el lado izquierdo, al menos debe existir un símbolo no terminal. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener un terminal aquí, ¿no? Pero me está diciendo eso, que al menos debe tener un símbolo no terminal. ¿Ya? Acá está. ¿Listo? Ya. Y acá está, ¿no? Bueno, es una representación nada más, en gráfico. Alfabeto de símbolos terminales, alfabeto de símbolos no terminales, símbolo inicial o axioma y las reglas de producción o producciones, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí, a ver, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo se distingue? Sí, ya no te he escuchado bien, pero algo me ha entrecortado. Ya bien. Un símbolo terminal es aquel que va a finalizar, digamos, ¿ya? Tomémoslo así, que va a finalizar, ¿ya? Y ese símbolo terminal pertenece a nuestro alfabeto, ¿no? Pertenece a nuestro alfabeto, ¿ya? Y puede ser un número, puede ser una letra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te explico? A ver, si
para definir una variable. Para definir una variable, tú puedes definir una variable en C, por ejemplo, simplemente in X, ¿no? Y X viene a ser una variable. Entonces, en la gramática, en el conjunto de producciones, esa X tiene que ser un símbolo que pertenece al lenguaje, ¿ya? Pertenece al lenguaje. Si tú quisieras generar una variable in sueldo, entonces